me propuso Miguel Ángel que hablara en esta charla sobre la lectura y la escritura en la vida de Antonio Romandi, pues yo pensé algo similar a lo que sería eso que hace un chico como tú en un sitio como este, porque entre escritores, poetas, creadores, literarios, etc., parecería que yo estaba un poco alejado de ello. Luego pensé que reflexionando bien, no hay una gran diferencia, de hecho ninguna, entre la creación literaria y, por ejemplo, la investigación científica. Y sobre el tema de la investigación científica yo creo que he reflexionado bastante y puedo decir algunas cosas que no voy a decir aquí, claro, para no aburriros, pero que me hacían pensar que ya no estaba tan fuera de lugar lo que yo pudiera decir aquí. De hecho, sobre el tema de la creación yo siempre me acuerdo, no quiero decir el nombre del físico del siglo XIX porque no me recuerdo exactamente, pero decía, bueno, esto de crear es una cosa dificilísima, tener una idea es muchísimo más difícil. Yo he tenido en toda mi vida de investigador 2 ideas y por cada una de ellas me han dado un premio Nobel. Después de 20 y tantos años o 30 y tantos años trabajando sobre esto, había conseguido tener 2 ideas, de manera que esto que ocurre en la creación científica, en la investigación científica, que lo estudió muy pocos científicos, Henri Poincaré y pocos más, si nos paramos a pensarlo, quizás incluso se ha estudiado menos dentro de del propio mundo de la literatura y de la creación poética. Entonces vi que no caía muy lejos de lo que yo pudiera decir, aunque voy a empezar también con una cosa que suele decir un amigo catedrático de química, que a los que iban a hacer la tesis doctoral con él, cuando ya estaba medio avanzado, le decía, bueno, tú lo que tienes que empezar es hablando de los nitratos, como químico y tal. Y luego resultaba que se trataba de acotar el tema, nitrato de esta cosa, nitrato de esta otra, nitrato de esta otra, de lo que trato es de esto. Bien, pues yo quiero empezar con los nitratos. Yo no trato, ni voy a tratar probablemente, de lo que, bueno, ni probablemente, no voy a tratar de ninguna manera de lo que va a ser luego objeto de esa mesa redonda y de lo que es la creación literaria en sí, etcétera, etcétera. Mi formación fundamentalmente filosófica y yo, digamos que no tendría o no tengo preparación en 2 sentidos. En el primer sentido porque no he tenido tiempo, me cogió relativamente de improviso y además estuve unos cuantos de días indeciso sobre si intervenía o no intervenía. Y en segundo lugar porque mi preparación, como digo, pues no me permitía hablar con una autoridad suficiente a personas que tienen una especialización importante en este campo de la creación literaria, de la poesía, de la literatura, etc. Hombre, lo ideal, lo más directo sería hablar de algo que yo le he oído a Jesús cuando en la presentación del último libro que se publicó en vida de mi hermano, pues explicó cuestiones de técnica literaria, de recursos estilísticos, de encabalgamientos poéticos en los versos, etcétera. Lo mismo que habló, en los mismos términos, en el homenaje que le hicieron en el último colegio en el que estuvo trabajando profesionalmente. Esto es un nitrato, no lo voy a tratar. Yo voy a tratar otras cosas en las que me siento un poco más seguro. Por ejemplo, con mis reflexiones filosóficas sobre lo de la lectura y la escritura. Rosa ha dicho que no se puede leer lo que no está escrito. Pues luego, si yo encuentro en mi lectura algo, es porque eso lo ha escrito, aunque el escritor sea inconsciente de haberlo hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, yo me voy a parar en ese campo de relación entre lectura y escritura, en el que yo he tenido algunas experiencias y algunas conversaciones con mi hermano que me permiten deducir lo que él
a veces explícitamente, a veces implícitamente, pensaba sobre estas cuestiones. Y para ello voy a empezar con algo que yo he subrayado de la presentación de estas jornadas y que Miguel Ángel ha vuelto ha citado ya. Dice: aunque hay otras rutas para llegar al mundo de la escritura, el lugar desde donde parten más naves es el país de la lectura. Esta relación inextricable entre lectura y escritura es lo que iba a utilizar yo como hilo conductor en la idea de que es el lector el que construye, termina el relato que está en el texto escrito por el autor oficial o por el autor nominal. Esto es un poco como, digamos, los temas, los personajes, las figuras que aparecen en un escrito son, remedando o imitando el título de Pirandello, personajes en busca de un autor. Y ese autor es el lector. De manera que el lector reescribe en su imaginación y termina de construir el personaje que había sido apuntado, había sido señalado en principio por el autor. Esto es un fenómeno que se produce muchísimo en las distintas artes, con algunas características peculiares, pero ocurre así. El receptor del mensaje al final acaba siendo probablemente más importante o tan importante como puede ser el que inicia el mensaje. Por eso no habrá jamás un buen escritor que no haya sido un excelente lector. Por ejemplo, en la pintura. Si nos paramos a ver la historia de la perspectiva en la pintura, veremos que se inicia con el protagonismo del pintor. Y se aparece la pintura clásica, la pintura tradicional, figurativa, donde desde el punto de vista o desde el punto de fuga desde donde se sitúa el pintor, se establece la perspectiva de todos los objetos que aparecen en el cuadro. Pero hay un momento, cuando viene por ejemplo la pintura de Paul Cézanne, que cogemos uno de sus bodegones y ya hay múltiples puntos de fuga. Las frutas se miran desde un cierto punto de fuga, pero la mesa sobre la que está encuentra su punto de fuga en un lado opuesto al espectador desde aquí, y el aparador que está sobre la pared de la derecha resulta que está desde otro punto de fuga mirado en perspectiva. Es decir, se pasa de la perspectiva única a la multiperspectividad, a muchas perspectivas. Algo que fue lo que rompió el propio genio de Picasso cuando con el cubismo rompe completamente con las perspectivas y hace, no es la multiplicidad de las perspectivas, sino la infinitud de perspectivas, si se quiere. Y que termina al final con la pintura no figurativa, la pintura abstracta, donde es el espectador el que pone al final el sello al mensaje y el que decide cómo va a ser el mensaje que recibe en el cuadro. Bueno, pues esto yo lo tenía intuido en ciertos momentos, pero recuerdo una anécdota que me confirmó en ello. Y la anécdota, pues es curioso cómo se encadenan las coincidencias. Vino a propósito de la presentación de este libro. Yo le prologué este libro a mi hermano y fuimos a presentarlo a Fuente de Cantos. Y bueno, pues allí hicimos la presentación, los típicos actos oficiales que se hacen, y al final, hombre, en su pueblo, con un grupo de amigos, pues se amontonaban unos cuantos de amigos y compañeros de juegos, etcétera, para que se fuera firmando los libros. Uno de ellos le dijo: hay que ver, Román, lo bien que escribes. ¿Cómo se te ocurren estas cosas? ¿Dónde encuentras esto y la dices de manera tan bonita? Y él le contestó: yo no las digo, se te ocurren a ti. Eres tú quien las está viendo ahí. Y luego aparte a mí me dijo más o menos: y yo qué sé, yo me pongo a ver mis expresiones, yo busco las expresiones, echo a andar mi imaginación, echo a andar mi sensibilidad y escribo. Y lo más curioso es que luego cuando vuelvo a escribirlo veo otras cosas, y luego veo otras cosas, y luego encuentro otras cosas. En el fondo es esto. Es decir, él se convertía en lector de sus propios escritos, y en la lectura de sus propios escritos se convertía en recreador de nuevos aspectos de sus escritos. Evidentemente se movía en un campo, el de la poesía lírica fundamentalmente, donde realmente esto pues, es lo que explica por qué un libro de 100 páginas puede llevarte más tiempo y más noches de lectura
que una novela de 500 o 600 páginas en un volumen, lo cual no significa ni mayor, ni mejor, ni peor, ni mayor, ni menor valor del tema, sencillamente significa características específicas de formas de escribir o de forma de emitir el mensaje. Bien, ¿por qué entiendo yo que esto es así? Bueno, pues yo me fijo, yo aquí he oído hablar de la bipolaridad entre lector y escritor, y a mí me gustaría añadir, desde un punto de vista particular mío, que es una tríada, lector, texto, escritor. Y que una vez que se ha escrito, vuelvo a lo de Pirandello, los personajes ya tienen su vida, te imponen su vida inacabada, por decirlo de alguna manera, ya el que va a terminar el acabamiento de esa vida, el que va a decir una vida menesterosa de que alguien le lea y alguien le lleve realmente a un tipo de existencia ya más acabada. Y en ese sentido, yo vuelvo a mi, digamos, deformación filosófica, lo pongo un poco como cuando nos ponemos a trabajar con las figuras geométricas. Uno coge una regla, un compás y una escuadra, empieza a trazar triángulos o círculos, empieza a trazar líneas y resulta que parece que las figuras saben más que tú. Tú trazas una bisectriz de un ángulo del triángulo, trazas la otra y parece que el triángulo sabe que la próxima línea que trace de la otra bisectriz se van a encontrar todos en un punto, algo que no sospechaba. Luego vendrá el geómetra que demostrará el teorema y dirá que si el epicentro, que si el circuncentro, que si coinciden en un punto, que es la proporción entre las partes, etc. Todo eso que se descubre, pues parece como que la figura lo tenía previamente. Es decir, el texto impone una presencia fundamental que ya está, digamos, liberada del escritor o del autor y del lector, pero que necesita, que está menesteroso porque necesita que el lector, que es quien reescribe en su imaginación el mensaje, de manera que todo acto de escritura no se ve coronado más que con el acto de lectura, porque en el fondo el acto de lectura es la reescritura del texto, pues es el que impone esos condicionamientos. Y esto lo vieron muy bien los protestantes. En el enfrentamiento que hubo entre la Iglesia Católica y el protestantismo, digamos que la cultura literaria tuvo mucha suerte, porque a un monje, al que se podía considerar como loco, que se llamaba Martín Lutero, se le ocurrió pensar que, hombre, que era mejor hacer cada uno su interpretación de la Biblia que no tenerse que acomodar a la lectura oficial que hacía la autoridad eclesiástica. Todo esto contaminado con un montón de escándalos que salpicaban a la Iglesia de Roma, en todos tiempos se producen situaciones similares, pues hizo que apareciera el movimiento protestante. Pero claro, ¿qué era lo que exigía la idea de Lutero? Pues la idea de Lutero exigía que haya que aprender a leer. No se puede hacer una libre interpretación de la Biblia si no hay una lectura. Y a partir de aquí aparece una tradición lectora extraordinariamente interesante en todos los países que están inspirados por la orientación de la rama protestante entre las iglesias católicas. Y si nos fijamos cómo se lee en ciertas ramas protestantes la Biblia, veríamos que de alguna manera vuelve a encontrarse este fenómeno que estoy diciendo. Es decir, cuando el fiel cristiano, no católico, se pone a leer la Biblia, la lee una vez y encuentra un mensaje. Y cuando pasa unos meses, se encuentra una situación distinta, etc., y vuelve a leer el mensaje, vuelve a leer el mismo texto de la Biblia, encuentra otro significado. Es decir, es el lector el que le está prestando al texto bíblico el significado con el que él, digamos, culmina
el texto, el mensaje y culmina el modo de existir de los personajes que aparecen en ese pasaje de la Biblia. Como Dios es todopoderoso, es omnisapiente, nos supera constantemente, etcétera, etcétera, pues el protestante no tiene ningún problema en encontrar cada vez que lee la Biblia un mensaje de una profundidad mayor o de un calado distinto al que encontró la primera vez. En el fondo creo que es la manera en que hoy por hoy se entiende mejor la lectura de un mensaje poético, de un mensaje literario. En Ginebra, en lo que llama el monumento a los reformadores, está allí un muro con una serie de esculturas, entre las cuales, por cierto, no está la de Lutero, está Calvino, está Zwinglio, está Forne, hay unos cuantos, y pone una frase debajo que dice: post tenebras lux. Después de las tinieblas vino la luz. Pero el sentido de venir la luz es el sentido de venir la luz a través de la lectura. En este caso mediatizado por una ideología religiosa, la lectura de la Biblia y el libre albedrío, etc. Pero para mí que el tipo de lectura que, digamos, promociona o quiere hacer valer la ideología religiosa protestante es mucho más acorde con lo que es la creación literaria que la que puede hacer la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, para leer el libro, tiene que estar con el nihil obstat del obispo, lo cual significa que los personajes están muertos. Están muertos en la interpretación del Señor que ha puesto el nihil obstat. En la teología, entre comillas, protestante, los textos están vivos y las personas que aparecen, los personajes, están vivos. Y puede ocurrir eso que decía Miguel Ángel. ¿Y por qué no prestar a un sitio para meterse en la barca? Y el mensaje, desde el Titanic, en el mensaje está siempre abierto a que el lector haga vivir el mensaje en ese momento y se produzca eso que realmente es el misterio. Yo creo que lo que puede dar la clave del acto de creación, la sintonía entre la fantasía del autor y la fantasía del lector, y probablemente, y esto ya más metafísica que otra cosa, la fantasía del personaje que aparece en el texto y que está todavía inacabado. Bien, en ese sentido, yo creo que Román, mi hermano, pues hubiera suscrito probablemente todas estas palabras, porque algunas veces estuvimos hablando de cosas similares. En relación con esto, él, bueno, pues, ¿qué os diría? Yo, claro, él no podía desligar su condición de maestro de su condición de poeta. Era un poeta maestro y por tanto, y digo poeta maestro no que fuera, porque probablemente las dos cosas, era poeta maestro y era maestro poeta. Él, yo creo que una de las principales características de su poesía es el tratamiento poético de lo cotidiano. Entonces él tiene una poesía de lo cotidiano, de lo habitual, donde encuentra una hondura poética tremenda en muchas situaciones, de manera que hace poético lo cotidiano, pero también hace de importancia poética lo que es cotidiano, pero también lo que era importante para él lo hace poético. Ser maestro, como profesión suya, que era importante para él, y tenía la virtud de hacer poético o poética su función de ser maestro. Por eso, si leéis un poco su obra o si os leéis sus obras, las 4 primeras obras están plagadas de referencias a la niñez, y muchas de esas referencias a la niñez en el contexto del aula o del colegio. O sea, el poema de estos niños que vienen polvo y barro de Dios a mis escuelas, en el primer libro que escribió. Y luego, pasados los 4 primeros textos, su poesía se vuelve mucho más conceptual y ya hace pocas referencias a la niñez, va disminuyéndola. Por ejemplo, en este, he estado mirando, ha sido una suerte el que ha encontrado esto, pero aparece incluso en aquellos aspectos en que no viene el poema, no vendría, digamos, a cuento en una narrativa normal, ordinaria, la referencia a ello, aparecen los niños. Tras el cristal, los ojos del asombro y la luna de un niño perdida en las estrellas.
o vienen niños, nos miran con nuestra propia infancia, o el último de los poemas de este libro, no, el último no, este era el 63, es que como lo estoy mirando mientras me lo entregaban ahora, traigo los limpios ojos de los niños infatigables y merodeadores del mar, de las montañas y los cielos del sur. Está hablando, viene del sur, etcétera, etcétera, algo que probablemente haga referencia o se vea la influencia de Miguel Hernández en el que soy de las Palmeras, etcétera, porque, bueno, es lo que yo le iba a hablar. San Juan de la Cruz, Miguel Hernández, Antonio Machado, Pablo Neruda, todos están presentes probablemente en su obra porque era un gran lector y por eso fue un buen poeta. Bien, esta presencia de la niñez, etcétera, él lo hacía presente en su labor cotidiana. Yo recuerdo una anécdota también muy interesante en la que me comentaba que un día, estando dando clases de lengua, que había previsto, iba a hacer un dictado, miró por la ventana y estaba entonces, era invierno, estaba lloviendo, empezaba a dar la lluvia en los cristales. Entonces le ocurrió cambiar inmediatamente y el dictado empezó. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian monotonía de lluvia entre los cristales, y el dictado fue el poema de Antonio Machado. Y luego el ejercicio pues fue: me tenéis que escribir qué sentís por las tardes de invierno cuando detrás de la ventana veis que está lloviendo, etcétera, etcétera. Nada de lo que estaba previsto que iba a hacer en la clase aquel día, en la clase de lengua. Bueno, de esa manera funcionaba él porque, como digo, lo importante también lo transformaba en lo cotidiano y lo revestía poéticamente. Yo quiero recordar que estábamos en Jarandilla de la Vera dando un curso de una cosa que aparentemente no tendría mucho que ver con esto. Era un tema sobre el desarrollo de la inteligencia en el niño, en Piaget, y en el último estadio del desarrollo de la inteligencia en Piaget se llega al pensamiento lógico formal, donde ya el niño empieza a pensar exactamente con la misma lógica que el adulto, etc. Terminábamos el curso con la propuesta de unos ejercicios en los que se nos dijo: tenéis que poner un ejercicio en el que se pretenda conseguir un objetivo a través de unos medios, pero sin hacer referencia ni a medios concretos, porque eso es el pensamiento lógico abstracto. Se trata del pensamiento, lógico concreto, se trata del pensamiento lógico abstracto, donde no aparezca para nada ningún elemento concreto. El tema que se había explicado era las ciudades, era un tema de geografía humana sobre las ciudades, cómo se distribuía la gente en barrios, cómo los barrios, los del centro tienen ciertas características, los barrios de fuera tienen otras, cómo están más poblados los barrios de fuera que los de dentro, que habría que establecer una red de transporte que fuera racional, etcétera, etcétera, y que pusiéramos un ejercicio a los niños. Cada uno de nosotros nos empeñamos, buscamos y nos preocupamos fundamentalmente de ver de qué manera respetábamos la norma intelectual de proponer la consecución de un objetivo, que era transportar a las personas en la ciudad, pero sin hacer referencia a ningún medio de transporte, que significaba caer en el pensamiento abstracto, perdón, en el pensamiento concreto. Entonces, cuando le tocó a él, terminó diciendo: ¿cómo organizarías la red de transporte en la ciudad de los niños? Es decir, constantemente hacía referencia a algo que tenían que ver con la niñez, tenía que ver con la sensibilidad y tenían que ver con vestir lo que es la razón de la emoción y del sentimiento. De manera que yo creo que no creo pensarse mucho que se podía llegar a conseguir eso que pedía Piaget del pensamiento lógico abstracto absolutamente normal, sin referencia a nada emocional. De hecho, hoy se habla mucho de la inteligencia emocional, probablemente porque se estuvo equivocado cuando se habló tanto de esa inteligencia abstracta y desligada de todo. ¿Qué pensaría él de cosas como las que están ocurriendo actualmente en nuestro sistema educativo, donde, como se está viendo, que los lectores cada vez son menos y cada vez leen peor? Pues se ha establecido en la última reforma educativa que los niños y los adolescentes tendrán la obligación de que una hora semanal en cada una de las áreas de conocimiento tiene que dedicarse obligatoriamente a la lectura.
Y entonces él probablemente hubiera dicho aquello de Daniel Pena, que el verbo leer no admite el imperativo. Es decir, por este camino no se va a ninguna parte, y él lo tenía muy claro. Es decir, obligar a leer no hace buenos lectores. Leer es un acto fundamentalmente emocional, es un acto de fantasía, y entonces el error y el fracaso de la consecución del objetivo del gusto por la lectura es que en la realidad no se busca el gusto por la lectura. Pasa como con las matemáticas. Las matemáticas es un fracaso como se enseñan las matemáticas, pero cómo se aprenden las matemáticas y que los niños fracasan muchísimo en matemáticas. ¿Por qué? Pues porque nos empeñamos en decirles lo importante que son las matemáticas, lo bueno que es el cálculo, cómo nos sirve, es decir, el carácter utilitario de las matemáticas. No podemos hacer las físicas porque si no sabemos matemáticas no podemos hacer nada, no podemos desarrollarnos en la vida ordinaria porque si no tenemos matemáticas, bueno, si las matemáticas se enseñasen de manera que se les explicase el valor intrínseco de las matemáticas, se les descubriese el mundo fantástico de los números, se pusiese la imaginación creadora en relación con las matemáticas como instrumento para descubrir una profundidad mayor del mundo, etcétera, etcétera, quizás se consiguiera más en la enseñanza de las matemáticas. Y en la enseñanza de la lectura creo, y en esto no me voy a centrar mucho porque vosotros que estáis aquí mucho lo vais a tratar y lo vais a dar mucho mejor que yo, pero creo que hay un error fundamental. Es que la lectura, y cuando se hace eso de la obligación de leer 1 hora a la semana en cada una de las áreas de conocimiento, se está incurriendo en ese pecado que dice Pena. Mire usted, es que el verbo leer no admite el imperativo. Usted no puede hacer eso. Usted me está dando una formación o me está dando una enseñanza sobre la lengua, sobre la literatura, que me va a ayudar a decodificar, que me va a decir lo útil que es la lectura, que es una materia instrumental y que por tanto es imprescindible para otras cosas, para la vida, para expresarse, para el porvenir, etc. Pero eso probablemente no sea lo que le atraiga realmente al niño. El niño que le desborda la imaginación por todas partes, quizás lo que hubiera que hacerle ver es que la lectura me descubre un mundo de fantasías, me hace despertar mi sensibilidad, me hace cultivar y ver otros mundos alternativos al que yo tengo aquí. Los técnicos que se han adueñado de esto, pues empiezan a decir, bueno, libros de lectura, ¿y cómo son los manuales de lectura? Hombre, primero, que esté de tal manera que la decodificación de las palabras, como va aprendiendo, que sea suave, que lo vaya haciendo poco a poco y progresivamente. Que el vocabulario, pues el vocabulario que sea cortito, que sea reiterativo para que, etcétera, etcétera, y luego ya se irá ampliando poco a poco. Y claro, en su inconsciente el niño dirá, esto me están tomando como tonto. Porque es que yo recuerdo en los años 80 ya había estudios que demostraban que los niños que empezaban a manejar a los 7 o 8 años, cuando se hacían estudios sobre su riqueza de vocabulario, tenían alrededor de 4.000 palabras. Y se analizaban los libros y no pasaban de 170 palabras distintas, los libros de lectura, con historias banales y anodinas. Entonces puedes obligar a un niño a que cuando esté en la escuela, cuando esté en la clase, como es la hora que toca lectura, pues venga, leemos, y el niño lo lee. Pero en cuanto pasa esa hora, como tiene la sensación de que le están tomando por tonto, y le ponen unos libros de lectura con unos universos que son muchísimo menos ricos que el suyo propio de la imaginación individual, pues entonces se siente desligado de eso. Para que le sigan tratando de tonto, probablemente, aunque no se lo digan, busque por otros medios la forma de cultivar su imaginación. Entonces yo creo que lecturas anodinas y sin vocabulario son probablemente la culpa de que los niños no desarrollen el gusto por la lectura. Porque el objetivo de Román no era que los niños aprendiesen eso que tanto se dice, que aprendan a leer con una velocidad lectora adecuada y que pronuncien bien y que sepan dar las entonaciones, etcétera, etcétera. No, el objetivo suyo era el gusto por la lectura. Y os voy a decir una cosa, que él buscaba más el gusto por la lectura a través del cultivo del gusto de la escritura, invertía los términos, que no por el gusto de la lectura. Mi hija tuvo la suerte de tener 2 grandes maestros. Uno fue el primero que le enseñó a leer y a decodificar, etc. Mi padre, el pobre, se enfadaba conmigo porque me decía que tu hija va a hacer 6 años y todavía no sabe leer.
Si tú cuando eras pequeño, a los 2 o 3 años de edad, te había enseñado a leer doña Concha Figuero, que era la maestra que yo tenía de párvulos. ¿Y cómo es posible? Y tú, que eres del gremio, vámonos. Y realmente lo que pasa es que tenía un maestro que decía: yo no tengo prisa en que mis niños aprendan a decodificar, ni que adquieran velocidad lectora. Yo lo que tengo interés es que adquieran el gusto por la lectura. Y si yo consigo que mis alumnos adquieran el gusto por la lectura, a leer están condenados a aprender. Van a aprender a leer sin más remedio. Lo importante es que adquieran ese gusto por la lectura. Esto, afortunadamente, pues digo, mi hija tuvo suerte, se prolongó después, 2 años después, cuando mi hermano, que estaba en el centro Guadiana, fue su maestro en el ciclo medio. Y en el ciclo medio, pues él supo inculcarle el gusto por la escritura y el gusto por la lectura. Nosotros pasamos unos años en París, mi hija tenía entonces 11 años cuando se vino, de 10 a 11 años, y yo tuve que acompañarla durante 6 años, prácticamente todos los días, en el metro, entre 40 y 50 minutos, hasta que llegaba al colegio. Porque, bueno, por circunstancias estaba lejos el colegio al que iba y el instituto al que iba, y yo quise que fuese así. Bueno, pues mi hija tenía, desde que había tenido su maestro, que era su tío, le había inculcado el gusto por la lectura y por la escritura, siempre le daba un libro de lectura y se pasaba el 90% del trayecto ya leyendo. De manera que tendría, como diríamos, el vicio de la lectura, de tal manera que, bueno, pues fue... ¿Por qué ocurrían estas cosas? Bueno, ocurrían estas cosas porque tenía un maestro que estaba preocupado por eso fundamentalmente, y porque eso se conseguía a través de la escritura. De hecho, yo me he traído... Mirad, este fue un libro que hicieron en su colegio. Este libro es de mi hija y no os quiero contar el trabajo que me ha costado conseguir que me lo diera, de que me lo prestara, y tiene miedo de que lo pierda, porque lo conserva como oro en paño, como una de las experiencias más bonitas y más interesantes que tuvo como alumna. Con 10, estuvo de 9 a 10, de 10 hasta los 10 años y medio, sobre los 10 años y medio fue cuando escribieron este libro. Este libro está escrito por todos los alumnos de su clase. No por todos los alumnos, por todos los alumnos de quinto, de cuarto a quinto del colegio. El alma de esto fueron tres maestros tutores, pero os voy a leer 2 cosas. Os voy a leer, por ejemplo, el prólogo de los niños, una frase que dice... Bueno, el libro se llama Vivero. Libro de lectura, compongo mi propia lectura, realizado por niños del 5º nivel. Niños de 10 a 11 años. Aquí hay un texto de mi hija donde habla de su tío, mi maestro, y donde habla de su tío, y habla ella y todos los críos que escriben aquí con un nivel de expresión, con un vocabulario y con una sensibilidad que es muy superior a lo que yo conozco de la media de los niños de esa edad. Bueno, pues este vivero, decían los niños en presentación, porque presentación decían los propios niños. Estamos seguros de que después de esto saldrán futuros escritores. Nuestro libro será vivero. Es decir, ellos tenían claro que escribiendo, que haciendo estas cosas, escribiendo esto y leyendo esto, se iban a convertir en buenos escritores. En el futuro ocuparán nuestros momentos más aburridos para hacerlos divertidos, recordando sucesos, aventuras y experiencias vividas en este año. Lo normal es, ahora tengo que leer esto, ya me ha mandado el maestro o me ha mandado el profesor que lea esta novela, pues yo escribo, estoy hasta... Sin embargo, ellos dicen, no, si va a ser lo que va a llevar del aburrimiento, lo que va ya con estas edades. Y en el prólogo de los tutores, quienes conozcáis la obra de mi hermano, adivinaréis sus palabras y su corazón en alguna de las frases, decía lo siguiente sobre el libro: que nadie lo compare, que nadie lo traslade o lo sitúe fuera de terreno o ambiente. Podrá ser mejor o peor que otros, pero es nuestro. Aquí están recogidas muchas ilusiones, muchas horas de trabajo, muchos sueños, esto es suyo, muchos sueños de 10 años que aparecían como extraídos de una caja de sorpresa. En todos estos momentos, los pequeños autores fueron gestores de sus fantasías. Ellos, otra vez mi hermano, ellos anduvieron leguas de libertad. Ellos fueron los personajes que tocaban, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el maestro se preocupa de hacer buenos escritores, el tema de fomento por la lectura o hacer buenos lectores está conseguido. Es decir, yo no estoy muy seguro
no estoy muy seguro de que no deberíamos empezar diciendo, y no es la escritura a lo mejor el protagonista ausente de nuestras preocupaciones, por tanto, es decir, el fomento de la lectura, si es que si conseguimos que los chicos empiecen a escribir, como para que escriban y sean buenos lectores, la condición necesaria es que aprendan a leer y que manejen bien la lectura y tengan gusto por la lectura, está claro que persiguiendo el objetivo del gusto por la escritura se va a conseguir el objetivo del gusto por la lectura. Y probablemente entonces esa unión, digamos, en el espacio de libertad de la fantasía del lector-autor se puede conseguir a través del texto, convirtiéndose el texto quizás a lo mejor en el protagonista, donde hay que sintonizar la fantasía tanto del autor como del lector, o yo diría mejor, del lector, autor o terminador del relato. Bueno, pues esto eran las ideas principales que yo quería señalar sobre cómo él interpretaba el tema de la lectura y la escritura en lo que se refería a su trato con los niños, porque considero que al ser maestro pues tuvo mucha influencia en él este planteamiento de la lectura y escritura desde la infancia. Y no sé, yo no se me ocurre decir más cosas, porque ya digo que en principio estoy llegando otra vez a lo mismo que pinta un chico como yo en un sitio como este, porque vosotros sois creadores literarios, creadores de creación poética, realmente pues artesanos de la palabra, etcétera, etcétera, y yo ya estoy casi de sobra, mejor que os pongáis a trabajar en lo que realmente os ha traído a esta jornada de creación literaria. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias en nombre de mi hermano, y yo que soy un poco vago me estoy sintiendo obligado por culpa suya a tener que reflexionar sobre muchas cosas en las que no había reflexionado demasiado, a pesar de haber hablado algunas veces con él o bastantes veces con él sobre cuestiones. Gracias por vuestra atención.